Dios les bendiga a todos en esta mañana. Quiero hacer un corto relato ah, de algo que se me trajo mi atención sobre la iglesia del nombre, donde nació, cómo surgió y cómo caminó durante los siglos. Ah, lo que puedo decir que la iglesia nació en el día de Pentecostés. Quiero que entendamos que primeramente, nosotros no creemos en la mentada Santísima Trinidad, porque Dios no son tres, Dios es uno. Lo encontramos del Génesis hasta el Apocalipsis. Dios es uno. Dios no puede ser tres personas. Son tres manifestaciones de Dios, como dice la Biblia. Ah, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres funciones de un solo Dios. No puede ser tres personas y un solo Dios. Eso es ilógico. Ah, Edad cuando el Señor le pregunta a Pedro Mateo 16, en Mateo 16 le pregunta, dice, ah, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y Pedro luego dijo, tú, y Pedro le contesta, tú eres el hijo el hijo de Dios viviente. Pero, y de allí se surgió esa enseñanza que de allí nació la iglesia. Bueno, al ver la iglesia no es una estructura ni una organización. Es, la, son los individuos que viven bajo la voluntad de Dios. Um, y en Mateo 16, cuando el Señor va a Cesarea de Filipo, uh, le pregunta, el capítulo 16, Mateo 16, 13. Quiero que agarren, como le digo, siempre yo les he dicho que agarren un papel y un lápiz para que anoten, para que vayan y vuelvan a buscar la enseñanza. Y Pedro cuando iba a Cesarea de Filipo, llegando a esas partes, le preguntó, viendo Jesús las Viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les hace esa pregunta. Y ellos les dijeron, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros Jeremías, y alguno de los profetas. Pero él se volteó, ok, ya sé que lo que piensa la gente de mí. Pero él después les hace, pero ustedes qué piensan que yo soy. Y, y él les dice, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, estaba hablando de él, no estaba hablando de Pedro, los católicos la agarran mal, y sobre de esta piedra, que viene siendo él, edificaré mi iglesia. En inglés dice upon this rock, sobre esta roca más grande, ¿no? Nosotros, los habla hispana, tenemos piedra como una piedra grande y como una piedra chiquita. En inglés no, en inglés es upon this rock, sobre esta roca, rock, y una pebo, pebo es una piedrita en inglés. Entonces, pues nosotros decimos piedra a una piedra grande y a una piedra chiquita.
Y cuando el Señor se estaba refiriendo a la piedra, si ustedes saben, la piedra la roca, la roca se usa para angular el edificio. Y era una roca grande. Y por eso el Señor dijo, y sobre esta roca, o sobre esta roca, sobre esta piedra, edificar mi iglesia. Está hablando de quién, de Él. Él era esa roca. Si usted ve en Mateo también 7, me aparece, vamos para allá. En Mateo 7, en Mateo 7, sí, a ver, déjame ver. En Mateo 7:24 dice, cualquiera que pues que oye mis palabras y hace uh, y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña o sobre la roca. Y cualquiera que oye mis palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato que edificó su edificio sobre la arena. Entonces, fíjense bien, ahí dado con dos contrastes, el que edificó sobre la piedra y el que edificó sobre la arena. Dice, y descendió las lluvias y vinieron soplaron los vientos y cambiaron aquella y combatieron con aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña, sobre la roca. Otra vez regresando. Ahora, la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, cuando se reunieron los 120 en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ah, ¿verdad que el Señor les dijo, les dijo que fueran, era después, 10 días después de que el Señor ascendió al cielo? El Señor ascendió al cielo 10 días, 10 días después vino el Espíritu Santo y se les manifestó. En el capítulo 2 del libro de, de los Hechos. Y que dice el capítulo 2, verso 1, y se cumplieron los días del Pentecostés, y estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento que un viento recio que corría, y al cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y allí comenzó lo que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Y ya saben el sermón que dio Pedro en el día de Pentecostés, cuando le dijeron, estos hombres están borrachos. Y dijeron, no, estos no están borrachos, estos son lo que profetizó en él. Y les empezó a dar lo que profetizó el profeta Joel. Dice que los postreros días, dice el Señor, derramaré sobre mi espíritu, sobre toda carne. ¿Verdad? Entonces, la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Ahora, durante el tiempo durante el tiempo que la iglesia comenzó hasta el día de, de los reformadores, no hay tiempo, no hay, no se daría a algunos se daría como, diré, como un tiempo en el cual la iglesia era perseguida. Si usted se acuerda bien el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que sale una bestia sentada. Digo, una mujer sentada sobre una bestia. Ok, la bestia se refería al Imperio Romano. El Imperio Romano en aquel entonces era imperio de ejército.
Y la herida que traía la cabeza de la bestia era, era, era el cristianismo que le estaba hiriendo la cabeza a esa bestia. ¿Por qué se le estaba hiriendo? Porque mataban a un cristiano y se convertían en 10. Mataban a 10 y se convertían en 20. Y así era, y esa herida. Hasta que llegó el tiempo de la reforma donde, donde Constantino se convirtió al cristianismo. Él no dejó su paganismo, él siguió pagano. De allí es donde nace y donde nace y crece la Iglesia Católica. Donde nace la Iglesia Católica. ¿Por qué? Constantino miró la, 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 lo que se hacía, lo que se convertía, que todos los cristianos que mataban en las cruzadas, eh, eh, en los estadios, eh, moría uno y se convertía en 10, morían 10 se convertían en 20, morían 20 y se convertían en 30, y así, porque miraban la fe de esta gente. El apóstol Pablo habla y le dice a la iglesia de Éfeso que después de él iban a venir hombres que no, que no iban a tener piedad de la iglesia del Señor. Muchos con falsas doctrinas, incluyendo de la Santísima Trinidad. Si usted ve la iglesia cristiana cuando comenzó, la iglesia del Señor de Jesucristo cuando comenzó, sus primeros 25 años, después después de la persecución de Pablo, los primeros 25 años todos eran judíos. Todos eran judíos y todos creían en el Shema, que quiere decir Oye Israel. Shema Israel. ¿Qué quiere decir? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ellos sabían bien que, que no podían atribuirle a adoración que solamente a Dios. Pero si sabemos en el día que resucitó el Señor, y Tomás le adoró y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿A quién le estaba diciendo Señor mío y Dios mío? Al mismo Señor Jesucristo, a él. Y él como judío sabía que no podía adorar a un ser humano y decirle a un Señor y Dios. Porque eso era algo letal que lo podían matar. Traerle adoración. Por eso Pedro, cuando fue en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando fue con Cornelio, y Cornelio se le postró, le dijo, levántate que yo soy hombre igual como tú. Era abominación rendirle homenaje y adoración a un hombre. ¿Y por qué entonces Tomás dijo, Señor mío y Dios mío? Porque él entendió que el Señor Jesucristo era Dios en una manifestación de carne. Y los primeros cristianos eran judíos. Por eso ellos se sabían y entendían. Y entonces el apóstol Pablo, cuando habla allá en el libro de los Hechos, vamos a ir a Hechos. Ya me pasé. Espérenme un segundo. Hechos capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Señor, que el Espíritu Santo
os ha puesto por obispos o pastores para apacentar la iglesia del Señor. ¿Cuál? La iglesia del Señor, no la iglesia del Papa, no la iglesia de nadie. La iglesia del Señor, el cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y no perdonarán el al ganado, o es que decir el rebaño, está en sentido figurativo de el ganado, la grey del Señor. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablasen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándose que de por 3 años, de noche y de día, no he cesado a demonestar con lágrimas a cada uno. Y cuando él fue a la iglesia de Éfeso, cuando se estaba despidiendo de los hermanos, él dijo esto, que se iban a levantar personas. Y aún cuando el apóstol Pablo estaba, ya se estaban levantando algunas personas. De entre ellas, judíos cristianos que decían a los hermanos gentiles que no son judíos, les estaban diciendo que tenían que circuncisarse para poder ser parte de la iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo los amonestó a los Gálatas, porque había en los hermanos de Galacia, habían hermanos judíos de la circuncisión que le decían a los hermanos de Galacia que tenían que estar circuncisados. Y por eso el apóstol Pablo dijo, si yo o otro o un ángel anunciara un evangelio del cual no está, téngalo por anatema. Fíjese bien, hermanos, lo tremendo de que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos los demás, ellos enseñaron que Dios era uno, no eran 3 personas, como muchos dicen que son 3 personas distintas más un solo Dios verdadero. Eso viene de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasó durante ese tiempo? La iglesia del nombre nunca dejó de ser, no más que se fue a través de los siglos. Y quiero que entiendan que la adoración a Dios nunca cesó, ni aún en las edades oscuras. Cuando el comienzo de la iglesia católica, que escondió en la edad oscura, por eso le llaman la edad oscura, donde la iglesia católica escondió por 1000 años la Biblia. Pero la adoración de Dios nunca cesó. Dios tuvo en su tiempo una llamita de fuego que alumbraba el mundo. Chiquita, pero nunca dejó de brillar. Aunque fueron las edades oscuras, la iglesia del nombre nunca dejó de brillar. Lo que Dios usó es que Dios usó los reformadores para poder sacar su palabra otra vez de vuelta. Y la Iglesia Católica tuvo por más de 1000 años la Biblia escondida. Y muchos de los reformadores, como Martín Lutero, nunca dejó de ser católico, aunque se salió, nunca dejó de ser católico. El alemán aquel. Y todo lo contrario, él era, no nomás era un reformador católico, sino también era un antisemitista. Un antisemitista es una persona que está contra la raza judía. Y ahorita está igual lo mismo. Entre las iglesias, muchas iglesias cristianas y el mundo secular están contra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío.
Y que dicen que el pueblo judío que está ahorita, el Estado moderno de Israel, no es el pueblo judío, no es el pueblo de Dios. Eso es lo más absurdo que yo he oído de gente decir, porque el pueblo de Dios nunca ha dejado de ser. Regresando otra vez, Dios en su tiempo sacó lo que era su iglesia. No es una organización la iglesia del Señor, no. Hay iglesias que tienen nombre de organización, pero la iglesia del Señor es solamente una. La cual dice, por tanto, mirad que vosotros ah, es una. Por tanto, mirad vosotros que por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, no las iglesias, la iglesia del Señor, la iglesia que tiene su nombre. La iglesia del Señor, lo cual que ganó por su sangre, o que compró con su sangre. Y como le dije, los primeros 300 años no había iglesias, había una iglesia, y esa iglesia era la iglesia perseguida, que después en el año 325, en el concilio de Nicea está en Turquía, donde Constantino, después de que ganó las elecciones para emperador, se convirtió al cristianismo, pero nunca dejó de ser pagano. Al contrario, muchas de las tradiciones paganas que él introdujo, como la adoración de la Navidad, decir que el Señor nació el 25 de diciembre, el Señor no nació el 25 de diciembre. Pero como allí se adoraba el 25 de diciembre al dios Sol, a Baal, él lo trajo y lo metió al cristianismo. Y por eso muchos andan allí diciendo que el Señor nació el 25 de diciembre. El Señor no nació el 25 de diciembre. Pero Constantino metió todo su paganismo a la iglesia. Y la iglesia verdadera se salió de la falsa y continuó caminando. Pero de ahí empezó lo que se le llama la iglesia falsa, que fue la iglesia católica, de donde allí, en el año 325, 325 años después de que la iglesia comenzó a caminar, se reformó y se enseñó la enseñanza de la Trinidad. Acuérdense que nunca de los apóstoles enseñaron que Dios eran tres. Aún la escritura de Mateo 28:19 fue agregada por la Iglesia Católica. Acuérdese que ellos tenían la potestad de la Biblia. Tenían potestad de la Biblia. La Biblia en Mateo 28:19 dice así: y cuando encontraron estos escritos del Mar Muerto, años después, se dieron cuenta que en Mateo 28:19 la última parte fue una agregación de la Iglesia Católica para sostener la Trinidad. Pero en los manuscritos originales no aparece la última parte de Mateo 28:19. Vamos a comenzar con el 18 para dar contexto. Llegando Jesús le habló a sus discípulos diciendo, llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, y doctrinar a los gentiles, bautizándolos en mi nombre. Así dice la original. Pero ¿qué dice? Bautizándolos en el nombre. Fíjese bien, nombre. Uno, un nombre. En la original dice bautizándolos en mi nombre. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Obvio que es Jesucristo. Nombre del Padre, Hijo, de Espíritu Santo fue la agregación de la Iglesia Católica para sostener la Trinidad. Pero en la de esta, en la parte de los escritos de fue agregada a la Iglesia Católica, de lo cual Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7 también fue agregado cuando dice, pues porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Ellos allí agarraron eso para poder um, añadir lo que es la Santísima Trinidad. Pero el apóstol Pedro y el apóstol Pablo y el apóstol y todos los demás apóstoles nunca creyeron en la Santísima Trinidad. Perdón, sino todo lo contrario. Ellos creyeron y enseñaban que Dios es uno. Vamos a ver el libro de Romanos, el apóstol Pablo que escribió el libro de Romanos. Fíjense lo que dice. Romanos a ver. Déjeme ir a otra carta del apóstol Pablo que también menciona que Dios es uno. Vamos a el libro de los Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 1. Y el mediador no es de uno, pero Dios es, ¿cuántos? Uno. Vamos a el apóstol Santiago. Para que vea, el diablo tampoco cree que Dios son tres. Y si el diablo no cree que Dios son tres, ¿por qué usted cree que Dios son tres? Vamos a Santiago. Cinco. A ver, Santiago, James. Okay, here we go. Let's see here. Dos 19.
Uy, ya se me está. 2:19. James 2:19. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Es lo que dice. No dice, ¿tú crees que Dios son tres? No, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Qué dice? Bien haces. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, el diablo y sus demonios no creen que Dios son tres. Ellos saben que Dios es uno. Y si ellos saben que Dios es uno, ellos convirtieron esta verdad, que Dios es uno, a una mentira, diciendo que Dios son tres. Otra cosa, y aquí me voy a basar ya en historia. Los reformadores que que se reformaron y se rebelaron contra la Iglesia Católica, muchos de ellos siguieron enseñando la Trinidad. Muchos de ellos siguieron enseñando sus enseñanzas. Yo he estudiado las historias de las iglesias, de que muchos, como Martín Lutero, siguió creyendo en la Santísima Trinidad. Y él se rebeló contra la Iglesia Católica. Muchos reformadores. En el año de la explosión pentecostal, la explosión de que muchos nos llaman carismáticos, del mundo pentecostal, de que Dios usó y que comenzó en la iglesia, en Los Ángeles, en la calle Susa, y también en Topeka, Kansas, donde se derramó el Espíritu Santo, que se le llama la lluvia tardía. La lluvia temprana fue en el día de Pentecostés, cuando el Señor derramó el Espíritu Santo. De allí vino, dice, yo enviaré la lluvia tardía. Y esa lluvia tardía comenzó en el año 1906, cuando en la calle Susa en Los Ángeles, ¿viste dónde? Donde ahorita está la mera sede de las películas de Hollywood, en la área de Los Ángeles, donde está Hollywood, donde está la sede de las películas de la pornografía. Fíjese bien dónde comenzó, en el mismo trono de Satanás. ¿Eh? La iglesia, donde el Señor volvió a levantar a su iglesia como una explosión tremenda, así como en el día de Pentecostés. Y nuestros hermanos que recibieron el Espíritu Santo, ellos recibieron la revelación del nombre, y muchos de ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, creyendo en Hechos 2:38 y creyendo que Dios es uno. De allí vinieron muchos hermanos de diferentes partes del mundo para ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y recibiendo el Espíritu Santo. La iglesia apostólica donde yo me bauticé, la asamblea apostólica donde yo me bauticé, nació de la Iglesia Pentecostal Unida, de United Pentecostal Church, la Iglesia Pentecostal Unida. De ahí nació la Asamblea Apostólica. Desde allí, de la Asamblea Apostólica, uh, los hermanos hispanos con el hermano, nuestro hermano Nava, nuestro hermano Llorente, todos esos hermanos que se apartaron porque miraron que los hermanos latinos no estaban recibiendo la palabra de Dios porque tenían que saber el inglés y recibir.
Y de ahí los hermanos de la Asamblea Apostólica se desligaron de nuestra hermana iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida. Y también muchos de nuestros hermanos, fíjense bien lo tremendo, que nosotros de la Iglesia Apostólica nacimos de una iglesia de los hermanos morenitos, de los hermanos de color, nuestros hermanos negros. El predicador que comenzó ahí, en la calle Susa era un hermano morenito. De ahí se comenzó la iglesia apostólica a correr, no nomás en, en, se expandió, sino que creció en Los Ángeles. De ahí de Los Ángeles comenzó, de ahí comenzó y se extendió por todo lo que es ¿cómo se llama? Um, eh, el, en Estados Unidos, en California, precisamente donde se comenzó. Aquí en California, donde yo estoy, la Asamblea Apostólica comenzó. De ahí, después, Dios usó una hermana, que la hermana se llamaba Romanita Valenzuela, que llevó el Evangelio a Chihuahua, México. Y de Chihuahua, México, ella evangelizó a un pastor trinitario. Fíjese bien, ella evangelizó a un pastor trinitario y lo evangelizó y le enseñó el nombre, le enseñó el bautismo, el nombre de Jesucristo, le enseñó todo. La hermana Romanita Valenzuela llevó al hermano, llevó al hermano a Texas para ser bautizado en el nombre de Jesucristo por un hermano hombre pastor de una de las iglesias de nombre en Texas. De ahí se lo llevó y de allí hubo la explosión de la iglesia apostólica, nuestra hermana iglesia. De allí de nuestra hermana iglesia nació la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. La asamblea apostólica de aquí de Estados Unidos se llama la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, de la cual yo tengo muchos familiares allí. Y no dejan de ser mis hermanos. Mis hermanos que han creído en este evangelio que yo creo. De allí, la iglesia apostólica y la asamblea apostólica mandaron misioneros para toda Latinoamérica. No solo eso, si también nuestros hermanos de la Iglesia Pentecostal Unida también mandaron misioneros a toda Latinoamérica, como en México hay Iglesia Pentecostal Unida de México, la Iglesia Pentecostal, la UPC, Iglesia Pentecostal México, la Iglesia Pentecostal Colombia, la Iglesia Pentecostal, me parece que la Iglesia Pentecostal se llama la Iglesia Pentecostal Chile, en el país de Chile. También hay Iglesia Apostólica en el país de Chile. No los conozco, nunca me he metido con ellos. Ahora, seguimos con esto. La iglesia del nombre no es algo que nomás aconteció en 1906. No, la iglesia del nombre viene corriendo desde el día que nació. Pero como les digo, fue una llama pequeña que se hizo y que golpeaba a la bestia y le tenía la cabeza herida. ¿Y por qué le tenía la cabeza herida? Porque cada vez que se convertía un cristiano, se convertían, como digo, 10. Y así. El dragón le curó la herida. ¿Y cómo se la curó? ¿Curó la herida? Le curó la herida con poner una iglesia. La iglesia que no es la iglesia que se dice ser de Dios y no lo es.
Y como le digo, todo esto comenzó en el día de Pentecostés y la flama de Dios, una flamita chiquita, siguió. Y en las reformas comenzó a seguir y seguir. Y después la explosión del avivamiento en la calle Azusa, en Los Ángeles y en Topeka, Kansas. Y de allí la iglesia volvió otra vez a renacer, o no renacer, o volvió a crecer como debería haber sido de la iglesia en el día de Pentecostés. Regresando otra vez a muchas escrituras que muchas de las escrituras que la iglesia católica cambió fue para traer confusión a muchos. Y muchos han caído en esa confusión. Primero con creer que Dios son tres. Segundo con bautizarse en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, el cual no existe en la Biblia. Y otras enseñanzas que no van con la palabra de Dios. El apóstol Pablo mismo dijo, cuando hacían los hermanos que se circuncisaban, él dijo, no, esa circuncisión, no, debe ser la separación de la circuncisión del corazón, de aquí, la circuncisión del corazón, que dice que no es de lo exterior, sino de lo interior, de lo que viene el Espíritu. Vamos a Romanos, que es 2, perdón, 2:28. Romanos 2, capítulo 2, verso 28. No es judío el que es manifiesto, ni de la circuncisión la que es en manifiesto en la carne, mas el judío es mas es judío el que es de lo interior, de la circuncisión del corazón en el espíritu, no de la letra, no de la letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino es de Dios. En otras palabras, la circuncisión de la letra viene siendo el judío que se circuncisa en lo exterior. Pero él estaba diciendo, no, más vale de acá, del corazón, donde tiene que ser circuncidarse de los malos pensamientos, estaba hablando, del nacimiento nuevo. Y como siempre les he dicho, la iglesia del Señor solamente es una, y son aquellos que cargan su nombre. Y eso siempre va a ser. Aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. De allí han seguido muchas enseñanzas. Enseñanzas que ya les he enseñado que yo también creía. Pero por la misericordia de Dios, Dios me ayudó a quitarme esas enseñanzas erróneas que tenía. Incluyendo diciendo que Dios, que el nombre de Dios no es Jehová. El nombre de Dios no es Jehová. El nombre de Dios es Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento el nombre de Dios no es Jehová. Fue una invención de la Iglesia Católica, del cual yo siempre he creído. Pero antes yo lo creía. ¿Pero por qué el cambio? Porque yo escudriñé. Y vuelvo a decir la misma cita que siempre les he dicho y les he recordado. Mi pueblo se destruye porque le faltó sabiduría. La iglesia del Señor Jesucristo ha sido siempre una. Y nosotros no nos vamos a dejar intimidar de que me van a cerrar. Es que la cosa es de que
la obra no es mía, es de Dios. Si, si aquellas personas que verdaderamente quieren unirse a nosotros, se van a unir, los golpeen, los corran o les digan cosas feas, o nos digan cosas feas a nosotros, nosotros nuestro trabajo es de convertir a la gente, que se convierta al Evangelio. Porque me cerraron la puerta y no, todo lo contrario. La iglesia del Señor siempre ha sido una y tiene su nombre. Y la iglesia no es la iglesia apostólica o la iglesia acá, no, la iglesia, el nombre de la iglesia no es, no, la iglesia, el nombre de la iglesia es el nombre que trae de esa iglesia y es el nombre del Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo nos aclaró bien y dijo en Mateo 10 que seríamos aborrecidos por causa de su nombre. ¿Ok? El mismo Señor dijo, seréis aborrecidos por causa. Vamos a ver. Mateo 10. Verso 22. Mateo 10, verso 22. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. No solo eso, sino que también en Lucas me parece que dice también lo mismo. Lucas 14. Lucas 17 me parece que es 17. Dice que seréis aborrecidos por causa de él. Dice, y seréis aborrecidos por causa de él. Dice, y seréis aborrecidos por todos. 24. Lucas 24. Perdón. No, Mateo 24:9. Perdón. También Mateo 24:9. Cuando dice, y entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. De eso de que nos aborrezcan no es algo nuevo, sino todo lo contrario. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Dios les bendiga.